Así murieron estas talentosas estrellas de la época de oro del cine mexicano. Entre los años 30 y los años 50 del siglo XX, el cine mexicano brilló por su esplendor. Sus películas cautivaban tanto al público local como al de una gran cantidad de países de la región. Sus actores y directores eran aclamados por productoras de Hollywood, que ofrecían altísimas sumas de dinero con el fin de transformarlos en estrellas mundiales como Marilyn Monroe o James Dean. El público mexicano ovacionaba de pie las obras de arte que se proyectaban en las salas de cine y coleccionaban pósters con la portada de films como ¡Ay, Jalisco, no te rajes! También el dolor se canta y la mexicanidad. La época de oro comenzaba a ser historia y aparentaba ser solo el inicio de un camino que estaba destinado al éxito. Sin embargo, nadie esperaba que el final llegara tan rápido, ni mucho menos que esté marcado por un sinfín de tragedias, agonías y dolorosas muertes de artistas que quedarán en los corazones de los mexicanos para el resto de sus vidas. El camino al ocaso fue marcado, paradójicamente, por quien fuera la máxima estrella de la historia del cine azteca, Pedro Infante, el rey de las rancheras. Su inesperada muerte con tan solo 39 años fue apenas el comienzo de una oleada de fallecimientos de valiosos artistas que acabaron con el talento de una industria y dejaron vacía una promesa de un cine de culto que jamás fue. A continuación, repasaremos las muertes más significantes que llenaron de lágrimas las calles de México. Comenzaremos con el ya nombrado Pedro Infante. Nacido en Sinaloa el 18 de noviembre de 1917. Infante fue el tercero de 15 hermanos. A sus padres, Delfino y María del Refugio, no les sobraba el dinero, por lo que apenas llegaban a alimentar a su quincena de hijos, a costa del trabajo duro y del sudor de sus frentes. Durante su niñez, Infante descubrió que contaba con una voz privilegiada, por lo que participó en concursos musicales e incluso lideró la orquesta que dirigía a su padre. En 1930, con tan solo 13 años, formó un hogar con su novia María Luisa León y se mudaron ni más ni menos que a la Ciudad de México. El éxito no tardó en llegar y su voz comenzó a escucharse en las principales radios del país. Si bien interpretó géneros como el vals o el bolero, fue la ranchera lo que le catapultó al éxito y le hizo valerse de apodos como el rey de las rancheras o el ídolo inmortal. Luego de trabajar como extra en algunas películas, se ganó el cariño de la gente con sus personajes en películas como La Feria de las Flores y Mexicanos al Grito de Guerra. Más tarde llegarían éxitos indiscutidos como Sobre las Olas, Escuela de Rateros y Tizoc, Amor Indio, la cual recibió una gran cantidad de premios. En medio del esplendor de su carrera, Pedro sufrió una dolorosa pérdida que, sin dudas, desangró su corazón. El rey de las rancheras vivía un romance apasionado con la reconocida actriz y bailarina Lupita Torrentera. Fruto de su incondicional amor, Lupita quedó embarazada. Esta noticia llenó de alegría a Infante, quien esperó la llegada de su hija Graciela Margarita con mucho amor. No obstante, la felicidad se esfumó en un simple cerrar de ojos. El destino tenía desgarradoras sorpresas para Pedro y Lupita. En 1949, con solo 2 años y una vida por delante, Graciela Margarita contrajo poliomielitis, enfermedad que la debilitó tortuosamente y la llevó a una muerte instantánea. Cuenta la historia que Infante no pudo llorar a su hija hasta el año 1953, cuando protagonizó Pepe el Toro. Allí lloró la muerte de su amado Torito y de algún modo logró sacar en lágrimas a su añorada Graciela Margarita. Pedro Infante tenía una afición. Era piloto de aviones. Le fascinaba volar por los aires y sentir la adrenalina. Sin embargo, lo que él no sabía era que su gran pasión lo llevaría a perder su vida. En 1947, Pedro sufrió un incidente en su avión cuyos motivos se desconocen, del cual afortunadamente salió ileso. 2 años después, debido a la falta de combustible de la aeronave, se enfrentó a un segundo siniestro por el cual acabó en el hospital, urgido de una intervención en su cráneo. Como dice el dicho, la tercera fue la vencida. En el año 1957, Infante se encontraba en la localidad de Mérida.
Irma Dorantes, su esposa de aquel entonces, lo estaba esperando en su casa de la Ciudad de México, con un sabroso estofado de conejo que había preparado con sus propias manos y con todo su amor. Luego de no hallar boletos de vuelos comerciales, Infante optó por trasladarse en una avioneta que transportaba cargamento de pescado. Lo que inició como una decisión que aceleraba la llegada a su hogar, se convirtió en el camino a su muerte. Poco tiempo después de despegar, la avioneta cayó sin escalas en el patio de una casa. Al tocar el suelo, los tanques de combustible de la aeronave estallaron hasta incendiar todo lo que tenían a su alrededor. El fuego no distinguió entre una hélice y una estrella de cine, por lo que su cuerpo acabó ardiendo entre las impiadosas llamas. A sus 39 años, Pedro Infante abandonaba el mundo, dejando la sensación de que le había quedado mucho por dar. Miles de fans asistieron a su funeral, con la promesa de continuar viendo sus películas y no olvidarlo jamás. Hemos realizado un documental completo sobre su vida y su muerte. Si quieres verlo, ve a la descripción de este video o a la caja de comentarios. Continuaremos con la próxima leyenda de la época de oro del cine mexicano. El 30 de noviembre de 1911, en la ciudad de Guanajuato, nacía Jorge Negrete, el Charro Cantor. En el año 1930, luego de varios años inmerso en el colegio militar, comenzó a tomar clases de canto con el prestigioso maestro José Pierson. Tal era su talento, que las distintas radios mexicanas se lo disputaban para tener unos minutos de su voz. Luego siguieron años de éxito en obras teatrales no solo de México, sino también de Estados Unidos. Su carrera cinematográfica cuenta con exitosas películas como Historia de un gran amor, Dos tipos de cuidado, junto a Pedro Infante y El Rapto, cuya pareja protagónica era su esposa en la vida real, María Félix. Sin embargo, su carrera vería el punto final en su mejor momento. ¿Quién iba a imaginar que con solo 42 años, una cruel enfermedad iba a quitarle la vida para siempre y dejar un hueco imposible de reemplazar para el cine mexicano? Los últimos años del Charro Cantor fueron signados por una cruel hepatitis C. En aquellos tiempos, los especialistas en medicina carecían de información acerca de esta anomalía, por lo que no pudieron curarla a tiempo. Mientras se encontraba en la ciudad de Los Ángeles para asistir a una pelea del boxeador Raúl Macías, Jorge Negrete tuvo que ser trasladado al hospital Lebanon Cedars, donde permaneció en estado de coma. El 5 de diciembre de 1953, falleció a causa de una impiedosa cirrosis hepática, originada por la ya mencionada hepatitis C. Ese mismo día, el gobierno de México de aquel entonces aplicó estado de luto nacional y ordenó que se guarden 5 minutos de silencio en todas las salas de cine. Luego de la época de oro, la industria cinematográfica de México no cesó con su producción de films. Si bien el apogeo había culminado, buscaban a toda costa regresar al máximo nivel. Pero a medida que los años transcurrían, sufrían más y más pérdidas de estrellas, que parecían marcar el tan angustiante final. Otro artista que enamoró a los mexicanos y mexicanas fue Pedro Armendáriz, nacido el 9 de mayo de 1912, en la Ciudad de México. Tuvo una vida que comenzó con la mayor de las tragedias. Con tan solo 9 años, fallecieron sus padres. Afortunadamente no fue a parar en un orfanato, sino que quedó a cargo de un tío y de un primo. Con mucho esfuerzo y templanza, llegó a ganarse un lugar en el cine luego de su debut en el film María Elena. De todas maneras, sus exquisitas participaciones en películas como Soy puro mexicano, Flor silvestre o La perla son las que lo llevaron al estrellato. Tras una prolífica carrera y a solo 4 meses de estrenar From Russia with Love, ni más ni menos que un film perteneciente a la saga de James Bond, Armendáriz fue diagnosticado con un cáncer en las glándulas linfáticas. Los médicos le indicaron que tan solo le quedaría 1 año de vida. Hundido en una profunda depresión, derivada del anticipo de su muerte, y azotado por dolores intolerables que le provocaban serias dificultades para caminar, el 18 de junio de 1963, Pedro tomó una Colt Magnum 357, la apoyó en su sien y sin rodeos, se quitó la vida. Otro oscuro final marcado por un arma de fuego fue el que tuvo la gloria mexicana Agustín de Anda. Nació en la Ciudad de México el 13 de agosto de 1933, en pleno transcurrir de la época de oro. Hijo del productor Raúl de Anda, alias el Charro Negro.
tuvo sus inicios cinematográficos en películas de su padre como Enemigos, Las Leguas y Remolino. Mientras merodeaba en los distintos sets de grabación, conoció a Ana Berta Lepe, de quien se enamoró profundamente. Lo que no sabía Agustín era que este amor lo llevaría sin escalas a la muerte. El padre de su prometida, Guillermo Lepe, no estaba para nada satisfecho con el vínculo que mantenían. A pesar del descontento, la pareja se comprometió y comenzó los preparativos de la boda, la cual se celebraría en junio de 1960. El 29 de mayo de ese mismo año, De Anda acompañó a Ana Berta al cabaret La Fuente, donde la prometedora actriz presentaría un show. Lo que no sabía Agustín era que en ese mismo sitio se encontraba su suegro, con quien mantuvo una fuerte discusión. Tras una intensa pelea en las escaleras del establecimiento, Lepe tomó una pistola calibre .360 de su bolsillo y le disparó sin piedad. Agustín de Anda murió desangrado, comprendiendo que el precio que hay que pagar por el amor a veces es demasiado alto. En este caso, su moneda de cambio fue la muerte. Dicen que la realidad supera la ficción, y seguramente estas trágicas historias podrían haber sido escritas por algún guionista mexicano de la época de oro. Pero esto no fue así. Estos increíbles sucesos fueron tan reales como la vida misma. Quizás escritos por un dramaturgo maquiavélico que dejó al mundo sin películas notables. O tal vez hay cosas que aún no llegamos a entender. Lo cierto es que aún queda mucho de aquel cine de oro. Aquellas producciones majestuosas, esos actores que son recordados como grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano. Si quieres conocer más sobre las tragedias de la época de oro, te invito a que veas todos nuestros videos. Y si crees que falta algún video, no dudes en comentar, te estaremos leyendo.